Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros en el día de hoy y todo lo que os vamos a tratar va a estar detallado en la descripción de este vídeo. Vamos a continuar lo que ya os hemos contado esta mañana sobre Christian Horner y cosas que están ocurriendo dentro del equipo Red Bull, pero además os vamos a contar los problemas de Mercedes, os vamos a contar palabras de Aston Martin, tenemos muchas cosas que comentar en el día de hoy y, como digo, todo de lo que vamos a hablar estará detallado en la descripción. Vamos a dar comienzo, dejamos a un lado ahora mismo lo del tema de Red Bull, que va a ser lo siguiente, pero sobre lo primero que queremos comentaros es con respecto a unas palabras que ha dado Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, porque se ha mostrado muy sorprendido el team principal de Aston Martin con la actuación de Fernando Alonso en Arabia Saudí y no es desde luego para menos. Ya sabemos cuál es el ritmo de Aston Martin, lo hemos visto en dos tipos de circuito y vemos que especialmente su ritmo, siendo muy bueno en clasificación, a una vuelta es un coche que es muy rápido, es muy veloz, en carrera no lo es tanto y ya vemos cómo decaen. Aún así, Fernando consiguió con el que probablemente era el quinto coche, aún así en Jeddah, pese a que fuera un circuito que se les adaptaba mejor, conseguir acabar en la quinta posición, superando a un McLaren y a los dos Mercedes, especialmente superando a George Russell, porque Hamilton y Norris estuvieron comprometidos debido a la estrategia diferente que tuvieron que llevar a cabo por el coche de seguridad, pero Russell llevaba la misma estrategia y no consiguió adelantarle, y sobre todo ese es el punto donde Mike Krack se ha mostrado muy sorprendido, que es en el hecho de haber conseguido mantener a Russell a raya durante las 40 vueltas que estuvieron sin coche de seguridad. Especialmente dice que mantuvo a Russell como nadie más podría llegar a realizarlo, y creo que efectivamente es así. Fernando Alonso estuvo toda la carrera, como comenta Mike Krack, en torno al segundo, un segundo y medio, siempre más de ese segundo, con un coche que claramente era inferior en ritmo de carrera al equipo Mercedes. Sobre todo conseguía sacarle ventaja en el primer sector, o lo que no sabemos, y eso también es la duda que tiene Mike Krack, si ahí apretaba más, porque es posible que se estuviese dejando más tiempo en el resto de sectores para en el primero poder atacar mucho más. ¿Por qué? Porque ahí era donde conseguía construir la ventaja y así conseguía sacar siempre a Russell de zona de DRS. Llegó a estar lo máximo a 2 segundos y cuando se toca contra el muro, que eso ya Alonso lo ha contado y todo, cuando se toca contra el muro, ahí Russell consigue recortarle bastante. Hay un punto en el que casi entra en zona de DRS, pero nuevamente Fernando consiguió abrir el hueco suficiente para que nunca Russell tuviera DRS y no pudiera optar a conseguir adelantarle, porque sabemos que el Aston Martin le estaba costando mucho conseguir ese ritmo. Así que Alonso gestionó a la perfección toda la carrera, siempre manteniéndolo fuera del DRS, apretando cuando tenía que apretar, y eso es lo que sorprendió extremadamente al jefe del equipo Aston Martin, viendo cómo el piloto asturiano sacó más aún de lo que ese coche podía dar para conseguir ese quinto puesto, quedando por delante de un Russell que lo dio todo y aún así fue imposible superarle. Incluso, como anécdota, os contaría que hay ciertos momentos durante la carrera donde Alonso le comenta a su ingeniero que Russell se está acercando, no al revés. Hay momentos en los que Russell estaba un pelín más cerca, como digo, rozando ese segundo casi en zona de DRS, y hubo momentos en los que se alejaba más, máximo 2 segundos, y esos momentos donde se acercaba, donde estaba más cerca, Alonso era quien a su ingeniero de pista se lo comentaba por la radio, no se lo comentaban a él por los datos, sino él, por lo que era capaz de ver por los retrovisores, se daba cuenta de que Russell estaba apretando, atacando, quedándose más cerca, y era el momento en el que él también tenía que apretar. Eso lo han contado también desde el equipo Aston Martin, y junto a eso es por la gran sorpresa que se han llevado. Desde luego que una vez más mostrando impresionante el ritmo que... Ya no el ritmo de por sí solo, porque ya el ritmo es impresionante, haber conseguido quedar en esa quinta posición, constantemente por delante de Russell. La lectura de la carrera, el hecho de saber cuándo tengo que apretar y cuándo no, como por ejemplo también cuando por radio reporta de que va a ponerse en modo clasificación las 15 últimas vueltas para primero que Russell no le alcanzase, pero luego también con un Hamilton y Norris que acababan de poner neumáticos blandos, oye, si de verdad iban extremadamente más rápido, intentar conservar.
disputar la quinta posición contra ellos. Desde luego que fue, lo comentó Alonso, una de las carreras que no se valoran porque es un quinto puesto. Es como por ejemplo el año pasado, su Gran Premio de Italia es espectacular, pero no se valora porque fue un noveno. En este caso esta carrera no se valora porque es un quinto lugar, pero hizo una carrera, unas 50 vueltas impresionantes durante todo el Gran Premio de Arabia Saudí. En general todo el fin de semana que hizo en Jeddah fue espectacular porque la clasificación también lo fue, hasta tal punto de que incluso ha sorprendido a su equipo. Las palabras que ha contado esto Mike Krack son las siguientes: teníamos a George detrás. Tenía velocidad y no queríamos dejarle entrar en zona de DRS, así que estuvo todo el tiempo entre 1,5 segundos y 1 segundo. Y luego siempre está la pregunta de cuánto gestionó y cuánto empujó para llegar al final. Aquí se pregunta con el caso de Alonso. Pero creo que lo que consiguió, como probablemente nadie más lo podría haber hecho. No sé de dónde sacó ese hueco. En mi opinión, siempre estuvo al tanto de la situación. Así que bueno, pues una demostración más de lo bueno que es además Alonso leyendo las carreras, como digo. Pero más allá de ahí, vamos a volver al equipo Red Bull. Vamos a contaros más información con respecto a que está surgiendo dentro de Milton Keynes. Os hemos hablado en el anterior vídeo todo con relación a Horner, todo lo que se sabe en este momento después de la reunión que tuvo lugar en Dubái. Ya os hemos contado que por ahora parece que ha cambiado la opinión dentro de Red Bull y parece que ahora sí se plantean destituirle después de lo que ha ocurrido durante este fin de semana y después de esa reunión que, como os digo, recomiendo que veáis a ver y el por qué, sobre todo la parte tailandesa, habría quitado su apoyo a él. Pero no vamos a hablar de ahí, sino vamos a hablar de la otra vertiente. Vamos a hablar acerca de Max Verstappen. Ya sabemos que el piloto neerlandés ha querido que se sepa la cláusula que tiene, que se puede marchar si Marco no sigue. Esto lo hemos explicado porque sobre todo Eric Van Haren, que prácticamente es un portavoz de Max Verstappen, lo estuvo contando toda la semana previa. Y sabíamos que el viernes se fue Helmut Marko antes del circuito de que acabase la clasificación porque le estaban investigando. Y ahí, en ese mismo día, después de conseguir la pole, Max Verstappen públicamente dijo que si no seguía Marko en el equipo podía cambiar mucho las cosas. Bueno, ya ahí dejando que ver lo que podría haber llegado a pasar. Ya todo eso lo sabemos, ¿no? Eso os lo hemos contado y ahora mismo parece que Marko sí va a continuar según las informaciones que está viendo. Independientemente, si Verstappen se quisiese marchar, porque hay esa posibilidad, puede haber esa posibilidad de que, oye, quizá los Verstappen han intentado también ir en contra de Horner porque quieren más poder, pero que también pueda llegar a ser que se quieran ir de Red Bull pensando en ese 2026. Esto lo que comentan desde Red Bull es que si de verdad Verstappen se quisiese ir del equipo, no le obligarán a quedarse. Esto lo ha dicho Christian Horner, pero se puede aplicar al resto del equipo Red Bull. Lo que dicen es que la filosofía que hay en Red Bull es que por mucho que un papel diga que tienes que estar aquí, si no quieres estar, te puedes ir. Tanto si es Verstappen, tanto si es, llega a decir cualquier personal técnico del equipo, cualquier persona, si no quiere seguir en Red Bull, se puede ir y también se aplica a Max, llegando a decir Christian Horner, recordándole que en este Gran Premio de Arabia Saudí ha obtenido su podio número 100 y los 100 han sido conseguidos junto a Red Bull, llegando a decir también que nadie es más grande que el equipo. Aquí hay ciertas cosas a comentaros y lo primero deciros que en este sentido tiene razón. Ahora os leemos todas las palabras en las que llega a decir esto Christian Horner, pero tiene razón. No puede haber nadie más grande que el equipo, pero él tampoco. O sea, quiero decir, esto lo comenta Christian Horner, lo podemos aplicar en general a Red Bull. Red Bull, si Verstappen se quisiera ir, lo que se comenta es que no le opondría resistencia, por mucho que hasta Marko siguiese. Esto ya os hemos explicado que no tiene sentido en el ámbito deportivo irte de Red Bull. Al final esto lo han hecho por conseguir más poder dentro del equipo, obviamente. Pero sí que hay una posibilidad de que sí que lo hayan intentado hacer también por mero ámbito deportivo, por el hecho de que quizá en el 26 con el nuevo reglamento, sobre todo por parte de los motores, no vaya a ir Red Bull también y esté buscando otra alternativa. Por eso es por lo que os contamos esto, porque si lo han hecho por irse de verdad de Red Bull, no va a oponerse esa resistencia. Tiene razón Horner en el hecho en el que no puede haber nadie por encima del equipo. Y asimismo, por ejemplo, el sábado, que es cuando os contamos toda la película que había hasta ese momento, ya os decíamos que por mi parte
aparte, yo creo que Verstappen en ese sentido nunca se puede poner por delante del equipo. Y si Verstappen intenta ponerse por delante del equipo, conseguir más poder que Horner por mera ambición, ya no solo él, sino todo Jos Verstappen también, Helmut Marko, simplemente por mero protagonismo, tener más poder y demás, y ser ellos los que mandan en el equipo, esto no puede ser así. Y entonces ahí Red Bull le tenía que decir, oye, pues si tienes esta oferta y te quieres ir, si no te damos este poder que estás pidiendo, te puedes ir. Y esto lo mantengo, cambie como cambie la película. Si Verstappen no puede estar por delante de Red Bull, y eso lo tiene que saber Red Bull, más en este momento. En otro momento de la carrera de Red Bull, que no estuvieran tan dominadores, puedo entender que no, pero ahora mismo desde luego que sí que se pueden poner en esta situación de decir, el equipo es lo primero, y si no quieres que el equipo sea lo primero, si tú quieres ser lo primero, te puedes ir. Pero esto lo ha dicho Horner, y a Horner también hay que aplicárselo. Seamos sinceros, por supuesto. Horner no puede ir de no hay nadie por encima del equipo, pero que luego, cuando se ha comentado, esto era información de Automotor Un Sport, que le consultaban de la posibilidad de que se vaya Verstappen, se vaya Marko y se fuese Newey, y se decía que él creía que no pasaba nada porque él era el arquitecto del equipo. Esto es lo que dijo Automotor Un Sport, que ese era el pensamiento que tenía. Pues tampoco puede ser así. Creo que tiene razón en el hecho de que no hay nadie por encima del equipo, creo que tiene razón en el hecho de recordarle a Verstappen de que los 100 podios que ha logrado, las 56 victorias que ha logrado son con Red Bull, pero desde luego que también se lo puede aplicar a él. Pero esa es la noticia, que no pondrán resistencia si Verstappen se quiere ir. Las palabras en las que explicaba esto Horner son las siguientes: es como todo en la vida, no puedes obligar a nadie a estar en un sitio solo por un trozo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligarle contra su voluntad a estar aquí. Y eso se aplica tanto a los maquinistas como a los diseñadores o a las funciones de apoyo de la empresa. Estar involucrado en un equipo como este implica compromiso y pasión. Max Verstappen tiene eso, lo hemos visto, y lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y pasión de cara al futuro. Es un miembro importante, pero ningún individuo es más grande que el equipo. El de Arabia Saudí ha sido el podio número 100 de Max, todos ellos con coches Red Bull. Ha sido su victoria número 56 y estamos por delante de Williams con 114 victorias en lo que es solo nuestro 20º año en Fórmula 1. Eso último que ha comentado es que han superado a Williams en victorias históricas, ya es el cuarto equipo con más victorias históricas en la Fórmula 1. Tiene la opción, como os decimos, de irse a Mercedes. No tendría sentido ahora mismo si nos lo fijamos para ese 2025 en el ámbito deportivo. Por supuesto que no, pero para 2026 puede llegar a tener cierto sentido que lo pensemos, que se quiera ir de Red Bull para probar en Mercedes, porque quizá es más factible que Mercedes. Nadie sabe cómo van a ir en el 26, pero puede ser más factible que Mercedes, ya teniendo experiencia como motorista de años, con un reglamento diseñado para los motores, mejor que Red Bull pueda ir. Eso ya todos lo sabemos, por lo que a Mercedes se le ha preguntado sobre si les gustaría, si estarían dispuestos a fichar a Verstappen. Ya este fin de semana, después de unas semanas completas de rumores, en Arabia Saudí se lo han preguntado directamente a Toto Wolff y este ha respondido. Sabemos que Mercedes siempre trató de firmar a Verstappen, y es más, Max se acaba fichando por Red Bull porque Mercedes no le puede dar el asiento en Fórmula 1 porque en ese momento tenían tanto a Rosberg como Hamilton y ellos no tienen equipo B. Por eso al final se decanta Red Bull, pero iba a fichar por Mercedes. Entonces sabemos que esa es una espina que tiene Toto Wolff clavada, y le han preguntado sobre si surge esa oportunidad ahora de verdad, con todo el conflicto que está habiendo dentro de Red Bull, ficharía a Max Verstappen, y efectivamente dice que sí, dice que le encantaría ficharle, pero que antes deben de solucionar los propios problemas que tienen ahora mismo con su monoplaza. ¿A qué problema se refiere? Ahora os los contamos, que es lo siguiente del vídeo, pero lo primero es eso, lo primero es confirma efectivamente que le encantaría poder fichar a Max Verstappen, le encantaría poder contar con él tal y como dice, pero ya he repetido en varias ocasiones el hecho de que Verstappen es un piloto y todos los pilotos quieren ir al mejor equipo,
y ahora mismo ya está en el mejor equipo. Eso lo ha dicho Toto Wolff. Entonces que por eso tienen que solucionar los problemas que tienen ahora mismo en su monoplaza antes de siquiera poder optar a fichar al neerlandés. Las palabras que ha dicho Toto Wolff son las siguientes: me encantaría contar con él, pero primero tenemos que arreglar nuestro coche. Creo que le debemos a nuestros pilotos, George y Luis, mejorar el coche y darles un equipo que sea bueno antes de soñar con el futuro. Creo que es una decisión que Max tiene que tomar. No hay ningún equipo en la parrilla que no hiciera el pino para tenerle en el equipo. Una cosa también interesante a comentaros es que me parece curioso que ahora sí siempre dice a Russell primero que a Hamilton. Antes era al revés. Bueno, es completamente lógico, pero que vemos también ese tipo de cosas cómo van cambiando. ¿Cuál es el problema que tienen? Ya os lo habíamos comentado, ya surgen datos exactos además sobre esto y también lo comenta el propio Toto Wolff. Tienen un problema fundamental con el coche. No es un problema de configuración, no es un problema que hayan fallado en Arabia Saudí. Es un problema que el coche no rinde en curvas de alta velocidad. Esto ya os lo habíamos comentado, ya lo dijo Lewis Hamilton en la propia carrera que se emitió su radio por retransmisión, que estaban en otra liga los McLaren, le era imposible llegar a alcanzar a Lando en el primer sector. Lo mismo le pasaba a Russell con Alonso y por eso Alonso conseguía mantener la distancia frente a Russell, por eso Norris conseguía mantener la distancia frente a Hamilton en las últimas vueltas y así luego solo en el segundo y en el tercer sector no eran capaces de alcanzarlo. El coche este W15 no funciona en curvas de alta velocidad y eso mismo lo dijo Hamilton, os lo contamos nosotros ayer, lo ha contado ahora Toto Wolff hablando acerca de este problema. Sus palabras han sido las siguientes: hay algo que no entendemos. Somos rápidos prácticamente en todo lo demás. Sabemos que tenemos un alerón trasero más pequeño y que compensamos lo que perdemos en las curvas, pero es justo a alta velocidad donde estamos perdiendo todo el tiempo en cada vuelta. Y aquí a comentaros una cosa, él habla de ese alerón trasero más pequeño, se refiere a que fueron con un alerón menos cargado, por ejemplo, pero llevaron poca carga aerodinámica, similar a lo que hizo Ferrari, por ejemplo, y no tuvo esos problemas. Aston fue uno de los equipos que más cargado iba, por lo que en el primer sector, desde luego, que tenía que funcionar mejor. Pero si tú decides poner ese menos carga aerodinámica para volar más en recta, tienes que compensarlo. Mercedes no lo compensaba, ni frente a Hamilton, ni frente a Norris, perdonad, con Hamilton, ni frente a Alonso con Russell. No eran capaces de compensarlo. Es decir, no recortaban distancia frente a sus rivales. Perdían más que ganaban. No es cosa de configuración. Eso ya lo han dicho desde Mercedes con este problema fundamental, ya os lo contábamos ayer. No es un problema de configuración porque si tú cambias el alerón y llevas más carga para rendir mejor en el primer sector, en el segundo y en el tercero vuelves a perder esa ventaja. La ventaja que estás perdiendo para tener que beneficiar en el primer sector, al final acaba siendo prácticamente lo mismo. Entonces es un problema grande el que tienen, que ya os hemos dicho no era un problema de configuración, lo que creen es que es un problema en el coche, que el coche no rinde en curva rápida. Aquí hay un problema gordo también, y es que lo comentaba Hamilton, que en curva lenta y en curva media son competitivos, más en curva baja, pero en curva rápida no. Pero es que en curva lenta siguen como muchísimo siendo el tercer equipo, por lo que vimos en Bahrein, que fueron el tercer equipo, pero Ferrari era claramente superior y McLaren no estaba demasiado lejos. Así que es un problema grande en el que tiene que trabajar Mercedes. Tal es así, como os digo, tenemos los datos sobre esto, comparando el paso por curva rápida de los 10 equipos durante este Gran Premio de Arabia Saudí. Está claro cuál es el equipo que más rápido pasaba por las curvas rápidas, no hay ninguna duda, ¿no? Llevan una bebida energética, hay mucho drama ahora mismo en el equipo, creo que no os tengo que decir qué equipo es el más rápido en curva rápida, pero ¿cuál es el equipo más lento? Mercedes. Mercedes era el equipo más lento en las zonas de alta velocidad, de curva de alta velocidad, más lento que los Alpine o que Williams, que son los otros dos equipos que más estaban sufriendo en esta sección. Williams contra sus rivales recortaba la distancia también en el segundo y el tercer sector. Alpine ya vemos el desastre que es, pero es que eran más rápidos en esa sección que Mercedes.
Mercedes luego su tiempo recuperaban mucho en el segundo y en el tercer sector, pero contra los rivales no era suficiente para recuperar lo que habían perdido. Como os hemos explicado al principio del vídeo, Alonso siempre mantenía fuera del DRS a Russell en ese primer sector. Daba igual que en el segundo y en el tercero casi llegase a menos del segundo, porque todavía no tenía DRS en esa zona del circuito, y en el primer sector se alejaba siempre más y era un bucle todo el rato. Era el equipo más lento en zona de velocidad, de curvas de alta velocidad. Así que es un problema bastante grande. ¿Por qué llega este problema? ¿Por qué vuelve a tener Mercedes problemas con este W15, con el cual, según habían estado informando durante invierno, iba a ser un coche... Bueno, lo que decía Toto Wolff es que por primera vez en el simulador, quedaros con lo del simulador, era un coche que volvía a sentirse como un coche de carreras. Eso es lo que nos comentaban. Luego que si de verdad habían dado un paso hacia adelante, recuerdo por Singapur del año pasado, los rumores que había en el paddock, que os lo comentábamos en el canal, es que según los datos del simulador, el Mercedes iba a rivalizar a Red Bull este año con su cambio de concepto. Ha sido un coche que ha cambiado radicalmente, no solo la parte visual, sino en todos los sentidos este Mercedes. De verdad ha sido un cambio de concepto. ¿Por qué mantiene ciertos problemas que ya tenía el coche anterior y especialmente sus problemas en el paso por curva de alta velocidad cuando se esperaban que fuese a ser un coche más eficiente y que justo en este punto fuese a ser mejor que en circuitos de curvas de mucha carga como por ejemplo Bahrein? El problema está en el simulador y ya lo transmiten desde Mercedes, porque es el tercer año consecutivo en que Mercedes se queja de que lo que ven ellos en el simulador no consiguen transmitirlo a pista. A ver, no es el problema el simulador, el problema está en el coche, por supuesto, pero en el simulador este coche les funciona. En condiciones perfectas, por supuesto, pero luego lo aplicas a pista y no funciona como esperan en el simulador. Ya les pasó con el concepto sin pontones, con lo que ellos llevaron en 2022, en teoría iban a arrasar y fueron el tercer equipo. En 2023 mantuvieron el concepto sin pontones y ahora con el cambio de concepto vuelven a fallar. Desde luego que aún así es un coche que es competitivo, es un coche que está peleando contra McLaren, contra Aston y no muy lejos de Ferrari. Y es un coche que con el paso de las carreras debería de acercarse, por supuesto, a Ferrari. Pero por tercer año consecutivo, Mercedes no es capaz de correlacionar lo que ve en el simulador a lo que encuentra en pista. Y es un problema muy gordo porque es un problema de instalaciones, es un problema de tus técnicos que no saben leer bien lo que ocurre. Incluso te diría que es un problema de instalaciones. ¿Por qué? Porque a Aston el año pasado le pasó algo similar. Le pasó tanto para bien como para mal. Aston llegó al principio de temporada y ya hemos escuchado en muchas ocasiones que dicen que se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? Porque lo que tenían en el simulador no era tan positivo a lo que luego se dio en pista. Y luego las mejoras que iban a introducir iban a ser bestiales y no fueron así. Mi sensación es que es un problema que tienen en el túnel de viento y en el simulador. No tienen, por lo que sea, las herramientas les está fallando. ¿Cómo lo pueden solucionar? Pues seguramente teniendo que construir mejor infraestructura, actualizarlo. Pero desde luego que es un problema muy gordo el que tiene Mercedes porque por tercer año consecutivo vuelven a fallar en el concepto cuando no pensaban que fuesen a fallar, cuando pensaban que ya habían solucionado sus problemas porque en el simulador sí los habían solucionado. Así que bueno, esto es con el caso con el equipo Mercedes. Como dice Toto Wolff, tienen que solucionar todo esto antes de siquiera poderse plantear en fichar a Max Verstappen. Más allá de ahí, y finalizamos con este vídeo, este fin de semana hubo varias noticias muy interesantes que no pudimos contar, así que os vamos contando muchas de ellas. Esta la mencionamos por encima, pero no pudimos contarla en detalle, que es sobre Audi. En las últimas semanas había habido muchos rumores con el hecho de que Audi si se iban a dar un paso atrás, no iban a dar un paso atrás con llegar a la Fórmula 1. Ya os contamos en el canal que efectivamente no iba a ser así. No se van a dar un paso atrás y Audi definitivamente va a estar en la parrilla de 2026. Están muy comprometidos y así lo transmitía la marca de los 4 aros, pero había esos rumores de si podían echarse atrás, de si todo esto, ¿no? Aquí ya os habíamos dicho que no. Pues en este fin de semana finalmente se confirma cuánto va a adquirir
Audi de Sauber. Se ha hecho un anuncio del hecho de que efectivamente sí entran a Fórmula 1, se ha hecho la estructura de que va a tener este Audi Fórmula 1 Team, que esto era algo que todavía a este punto no sabíamos, pero a ver, se anunció que Audi entraba en 2022 y hasta 2026 no entraban, no corría prisa. Se anuncia en este 2024, que quizá ya ahora sí es una fecha donde se debe de conocer. ¿Por qué había estos rumores? Bueno, pues porque cambió el CEO de Audi, se hablaba de que si quizá estaba interesado en no entrar, bueno, pero que efectivamente ya os habíamos dicho que, como digo, el proyecto sigue hacia adelante y efectivamente demuestran su compromiso habiendo comprado más acciones de Sauber de las que inicialmente se esperaba. ¿Cuánto han comprado? El 100%. Sauber desaparece como tal, vamos, lo adquiere totalmente Audi, que esto era algo que no se esperaba. Sauber se va a mantener como es ahora mismo, quiero decir, se mantiene la fábrica de Hinwil, que era la que tenían y demás, pero Sauber parecía que iba a tener en torno a un 15-50% del equipo. Audi solo iba a comprar un 50, un 75% del equipo, iba a ser el accionista mayoritario, el importante, pero Sauber iba a seguir ahí. Ahora no. Han anunciado, es oficial, que han comprado el 100% de Audi, de Sauber, perdonad, y ya están en esa construcción del equipo, de la estructura de Fórmula 1. Más allá de lo que ellos ya habían realizado y de lo que hoy en día existe como Sauber, siguen en esa fase de construcción. Ya han anunciado el presidente de Audi F1, que es Oliver Hoffmann, uno de los que ya estaba en Audi, ahora pasa a ser el presidente de Audi Fórmula 1, y luego está Andreas Seidel, quien ya era el CEO de Sauber, que llegó a Sauber en 2023 pensando ya en Audi para ser el CEO de Audi y efectivamente mantiene ese rol, es confirmado. Andreas Seidel va a ser la cara visible de Audi, va a ser un estilo Zak Brown. En teoría habrá jefe de equipo. Ahora mismo no tienen, por ejemplo, Bravi es representante, pero bueno, habrá jefe de equipo, pero ya vemos que está Andrea Stella, pero Zak Brown desde luego que es una cara muy visible, no es el hecho, no es como Toto Wolff es CEO, pero es que es jefe de equipo, seguramente habrá jefe de equipo también, pero Andreas Seidel va a ser esa cara muy visible, muy encima del equipo, ya llegó por eso, ha estado como en la sombra. Va a veces al circuito y demás, pero está un poco en la sombra porque él llegó pensando en Audi. Ha sido este momento un poco extraño, por supuesto, también porque es raro que un equipo como Audi no haya querido involucrarse en nada de lo que están realizando ahora mismo Sauber y que desde luego el equipo que hoy en día es Sauber es... ¿Tú piensas que en el stake este que están ahora vaya a entrar Sauber, vaya a entrar Audi? Pues desde luego que es extraño, pero no han querido involucrarse hasta el punto de, como digo, Andreas Seidel ha estado muy en la sombra, pero efectivamente todos los rumores se niegan, los que se habían estado comentando. Audi va a entrar a Fórmula 1, desde luego que no se espera, o yo no lo espero, salvo que sea una sorpresa mayúscula que en el 26 sean ultra competitivos. Ojalá estén en una zona media alta, pero de primeras no pueden competir por el título, no creo que lo estén, pero poco a poco se esperaría que acaben consiguiendo alcanzarlo bajo el liderazgo de Andreas Seidel, que es una persona muy bien valorada y que consiguió en McLaren sentar unas bases que hoy en día les está funcionando muy bien. Andreas Seidel se marcha en 2023 y bueno, en 2023 empezaron bastante mal, pero el trabajo que había realizado previo era muy bueno y había regresado a McLaren a pelear en esa zona media alta, así que veremos si es capaz de hacer lo mismo ahora con este equipo Audi cuando entren en 2026. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando. Hemos hablado sobre este tema de Audi, sobre Mercedes, sobre Verstappen, sobre lo de Alonso, sobre cualquier cosa que quieras comentarme, déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguimos realizando sobre Fórmula 1 y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.